Pasaron a lavarnos las manos otra vez. Ya los antibióticos son muy buenos y todo, pero trate de ser un poquitico más aseado porque está claro que los antibióticos no resolvieron el problema. Volver a lavarse las manos parece ser lo más importante. Y acá están patentes de antimicrobianos que han creado y miren cómo van apareciendo. Cada vez que hay un antibiótico empiezan a aparecer las KPCs, empiezan a aparecer factores de resistencia prácticamente para cualquier antimicrobiano. Es muy poquitico lo que se demora en un mundo ideal, con un sistema que producen piuria, le damos antibiótico. A un complejo respiratorio canino o felino de 2 o 3 días que todavía no hay signos de enfermedad bacteriana, le damos antibiótico. O sea, nosotros podríamos tener una manguera y rociar con antibiótico a todos los animales y seríamos felices, ¿cierto? Incluso si viene con corticoide y con ranitidina, sería como ya que me pongan una tubería directa para todos los pacientes, ¿cierto? Entonces recuerden que lo que nosotros hacemos es forzar la evolución de la bacteria. Ella ya tiene los genes. Lo que hacemos nosotros es permitirle el ambiente para que los exprese. Hay varios mecanismos de resistencia, unos que son intrínsecos y otros que son adquiridos, y esto es súper importante. No sé cómo sea acá en Ecuador y si hay algunas personas que vienen desde Colombia, pero en Colombia hace 10 años se volvió súper popular la clindamicina. Y usted mira la caja de los productos comerciales de clindamicina y le aparece una lista inagotable de bacterias. Y los licosamidas y los macrólidos, las bacterias, las enterobacterias, tienen una resistencia intrínseca a los macrólidos y a las licosamidas. Es decir, por buena que sea, la clindamicina nunca en su vida va a ser capaz de matarle a usted una enterobacteria. Entonces no es que ella sea el super antibiótico, es que no sirve. O la vancomicina. ¿Ustedes han usado alguna vez vancomicina? La vancomicina es un antibiótico muy malo, pero es muy bueno porque tiene un espectro exclusivo, casi único, contra los gram positivos, contra el estafilococo. Y ustedes saben que en medicina humana, no tanto para nosotros, pero el estafilococo es una bacteria, digamos, frecuente en la piel o en las invasiones, ¿cierto? El estafilococo aureus es como el segundo intermedio de nuestros pacientes, es el aureus de nosotros. Entonces la vancomicina en medicina humana es muy buen antibiótico, específicamente para gram positivos. No sirve para otra cosa, solo sirve para el estafilo. Y yo he visto muchos veterinarios con pacientes con enfermedades urinarias, por E. coli o por lo que sea, y como existe esa, digamos, esa creencia de que la banco es muy buena, entonces perros varios días con banco para tratar una bacteria que nunca en la vida no sabe qué le están haciendo, porque no tiene receptores, de la banco le pasa por los lados, ¿cierto? Entonces recuerden que hay unas adquiridas que sería expresar los genes, como puede ser un BLE, un BLEA, ¿cierto? Las enterobacterias, un E. coli, puede aprender a defenderse de los betalactámicos, cuando otra E. coli no se sabe defender. Eso es adquirir una resistencia. Pero la intrínseca es que simplemente no le funciona. Entonces las gram negativas no les funciona la banco, por ejemplo. Bueno, hay millones de lugares donde los antibióticos penetran a la bacteria. Deberíamos saberlo. O sea, a fe de la verdad, deberíamos saber todo lo que es. Todo esto no lo deberíamos saber. ¿Para qué? Para saber qué antibióticos dar y cuáles no dar. Ahora, no todo es tan oscuro. Las bacterias que aprenden muchas cosas, que van a la universidad, también tienen que, para expresar esos genes, dejar de expresar otros. Entonces, no todas las bacterias multiresistentes son más patógenas, o no necesariamente son más virulentas, ¿cierto? O sea, ellas van perdiendo capacidad, van perdiendo otro montón de cosas para expresar genes de resistencia. Si yo tengo un paciente que en la piel tiene una bacteria multiresistente, pero él no está infectado, ¿qué tengo que hacer? No haga nada, no lo presiones, deje de darle antibióticos que presionen esa bacteria, déjela ser feliz. Es más, muy probablemente lo que deberíamos hacer, y a lo que viene en los años venideros, es tener otras bacterias. O sea, miremos la forma de agregarle competencia a esa bacteria para que se deje de sentir presionada
y se le vayan olvidando las cosas. Algunos ejemplos de lo que sucede entonces en medicina veterinaria, para asustarlos un poquitico más. Esto es un estudio que trató de buscar Staphylococcus aureus e intermedio en el personal que vivía en una clínica veterinaria, ¿cierto? Y miren que encontraron en muchas personas en la nariz Staphylococcus intermedio. Este es el de los pacientes. Eso vamos a hacer con el doctor Robert, eso vamos a hacer. Y cuando había pseudo intermedio, expresaban más genes de resistencia que los que les habían aislado aureus. Entonces hay una transmisión cruzada entre factores de resistencia del Staphylococcus intermedio y del aureus, ¿cierto? Generalmente, ¿ustedes qué creen que cuál es la zona donde mayor o con mayor posibilidad nosotros podemos adquirir factores de resistencia antimicrobiana? Les voy a poner 3 ejemplos: la recepción, el quirófano o el hospital, la UCI. ¿Dónde hay mayor posibilidad de yo adquirir pasivamente un factor de resistencia, o que las bacterias que yo tengo se enfrenten a resistencias? La UCI, el quirófano o la recepción. No les traje aquí los estudios, pero si hay una cosa cochina en la vida, es el teléfono de una recepcionista y el teclado. El teclado de la UCI o del hospital es tal vez lo peor que hay en la vida, como el celular de todos ustedes. Porque la UCI, la mesa de la UCI, o la mesa del quirófano, o el instrumental del quirófano, como se consideran cosas que son críticas, se desinfectan. Pero ¿quién considera el teclado del quirófano o el teclado del computador de la UCI o el teléfono de la recepcionista como una pieza crítica de un hospital? Nadie. Y en cambio, usted está llenando un absceso y va y llena la historia clínica, o va y coge el teléfono y empieza a contestar. Si hay una cosa cochina en la vida, es el teclado de una UCI. Eso es lo peor. Ahí está la mezcla de todo. O sea, el día que saquen una vacuna contra cualquier cosa, le hacen un hisopado a ese teclado y ya con eso está. ¿Ves? Porque nunca nosotros consideramos que es una pieza crítica del hospital y que debemos limpiar. Los celulares de todos nosotros son lo peor que hay en la vida, lo peor. Sobre todo que, aparte de que lo llevamos a todas partes dentro de la casa, también lo llevamos a todas partes dentro del hospital. Usted está atendiendo una urgencia y contesta una llamada, usted termina una cesárea y toma fotos para ver los perritos. O sea, nosotros, el celular es como una extensión de nuestro cuerpo, pero sin sistema inmunológico. Es lo peor que hay. Lo que hicieron fue tomar pacientes que habían recibido antibióticos posoperatorios que son comunes, como cefalexina, amoxiclavulan, cefovexina, clindamicina, fluoroquinolonas, y lo que evaluaron es qué sucedía después. Entonces, este es el tiempo cero. Hay una expresión de, todos estos son factores de resistencia contra quinolonas, contra clindamicina, amoxi. Después de que terminaron el tratamiento, miren cómo los factores de resistencia se van incrementando, pero un mes después y 3 meses después van bajando. ¿Qué quiere decir? Lo que les expresaba ahorita. Si usted deja de darle antibióticos a un paciente, a sus bacterias se van mezclando con otras y otra vez los factores de resistencia o los genes de resistencia se empiezan a dejar de expresar. O sea que lo mejor que le podría pasar a un perro es que usted lo aleje de la terapia antimicrobiana. De nuevo, si tiene un paciente con una bacteriuria y esa bacteria es multiresistente pero no le está causando nada, no haga nada, déjela quietecita. Si pudiera inocularle algún día, no estoy diciendo que eso ya se puede hacer, pero si pudiéramos coger otro coliforme o otro estafilo, otra cosa, inoculárselo en la vejiga, eso sería fundamental, agregarle competencia, como unos probióticos, en vez de hacer lo que hacen ahora con el colon, lo podemos hacer con la vejiga, eso sería ideal. Agregarle otras bacterias diferentes para que compitan con esta y los factores de resistencia se dejen de expresar. Entonces, ya definimos un punto y ya veo por las caras de preocupación que generamos una preocupación que es salvar a la humanidad. ¿Cuál sería nuestra? El paciente que tiene una respuesta inflamatoria sistémica y que esa respuesta inflamatoria está asociada a una enfermedad bacteriana, lo único que le va a salvar la vida es darle bien un antibiótico, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer con ese paciente? Entonces, hay una teoría que la definió Anar Kumar y él dijo, mire,
En el tiempo, lo que los pacientes tienen es una sobrecarga bacteriana y mientras más bacterias haya en el torrente sanguíneo, una mayor cantidad de endotoxinas se van a liberar y mientras mayor cantidad de endotoxinas, ¿cierto? Lipopolisacáridos de superficie o el mismo gram positivo nadando por el torrente sanguíneo va a estimular mucho más el sistema inmunológico y el sistema inmunológico en el fondo es lo que va a matar al paciente. Mientras más proteína C reactiva se eleve, mientras más factores de coagulación se expresen, mientras más se separen las células endoteliales, más posibilidades hay de que se muera el paciente. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros con los pacientes que tienen una enfermedad infecciosa? Cortar de raíz esa enfermedad infecciosa. Nosotros lo que deberíamos hacer sería lavar esa cantidad de bacterias, porque mientras menos bacterias tenga el paciente, menos endotoxinas, y mientras menos endotoxinas, menos respuesta inflamatoria. Lo que nos propone Anar Kumar en su teoría es: si usted tiene muchas bacterias, tiene mayor posibilidad de pasar el umbral del shock séptico, pero si usted tiene menos bacterias, usted tiene menos chance de que su paciente desarrolle un shock séptico. ¿Cómo podemos entonces nosotros aclarar, disminuir, reducir esa cantidad de bacterias? Hay 3 principios para la terapia antimicrobiana en el paciente en uso. Lo primero, hacer una terapia antimicrobiana temprana. Esto cabe resaltar que es basado en teorías de Anar Kumar, que es un médico humano, y para ellos, como hay un montón de protocolos y de trabas, y todo esto dependiendo del país, hay países donde ningún ser humano podría comprar en una farmacia antibióticos. En Ecuador se puede, cualquiera podría comprar antibióticos. En Colombia es exactamente igual. Entonces, en medicina humana, en algunos países, recetar un antibiótico es como en Colombia, por ejemplo, con los opiáceos pasa esto. Si le quieres dar fentanilo o si le quieres dar una benzodiazepina a un paciente, tenés que llenar un formulario de control, y aunque eso no representa una traba grande en términos de tiempo, de todos modos es un papeleo. Hay lugares donde recetar un antibiótico requiere una serie de conductas o de actos protocolarios que retrasan la administración del antibiótico. Hay veces lo retrasan tanto que podría impactar la sobrevida del paciente. Yo creo que en veterinaria en general y en nuestros países nadie podría quejarse porque se demoraron un montón en darle un antibiótico. Está claro que es todo lo contrario. Un paciente cojea y le damos antibiótico por si acaso y antiácido por si el antiinflamatorio le causa gastritis y se desencoja, ¿cierto? Asegúrese de que inicia rápidamente, utilizar dosis de carga. Ahorita vamos a hablar un poquitico de la dosis de carga. Evaluar la potencia antimicrobiana, entonces asegurarse de que sean antibióticos bactericidas, no bacteriostáticos. Optimizar los índices farmacocinéticos, combinar si es del caso para ampliar el espectro, y después utilizar terapias complementarias y terapias preventivas. Entonces, primero, terapia antimicrobiana temprana. Hay como una teoría de la guerra, pues como gringa, que dice hit hard, hit fast and hit often. Pegue duro, pegue rápido y pegue con frecuencia, ¿cierto? O sea, que cuando usted tome la decisión de hacer un daño, hágalo grande, hágalo completo, no se demore, ¿cierto? Pero ojo, la terapia antimicrobiana no es cualquier antibiótico, tiene que ser un antibiótico efectivo. Es decir, no es que para yo impactar en la sobrevida del paciente séptico le tengo que dar antibiótico y ya. Tengo que darle un antibiótico que funcione, un antibiótico que mate las bacterias. ¿Cuántos de ustedes, cuando tienen un paciente séptico, realmente ya saben si tiene un estafilo, un estrepto, una klebsiella, un E. coli, un enterococo? Nunca sabemos eso. Tenemos que esperar el resultado del cultivo para saberlo. ¿Cuánto se demora un cultivo normalmente acá en Ecuador, doctor? Hasta 5 días. ¿Cuánto? 48 a 72 horas más o menos. Entonces yo no podría esperar 72 horas con un paciente hipotenso a ver qué antibiótico le voy a dar. La verdad es que casi siempre la terapia antimicrobiana es empírica. Yo tengo que darle un antibiótico
pero yo no sé realmente a qué me estoy enfrentando. Primera tarea, podríamos leernos las guías de antibiótico-terapia para enfermedades de las vías respiratorias, para enfermedades de vías urinarias y para la piel, que la Sociedad de Infectología Americana ya publicó. Son excelentes como instructivo de esos espectáculos suyos de este año y del año pasado, ponerlos en una tabla Excel y mirar qué es lo que más tuve en orina y a qué fue más sensible, qué es lo que más tuve en piel y mirar a qué fue más sensible. Líquido cefalorraquídeo, es muy fácil. 5 sistemas: orina, piel, pulmones, hemocultivos si los hacen, líquido cefalorraquídeo y no sé si me quedó faltando uno, respiratorio, urinario, digestivo no, urinario, respiratorio, piel, sangre y líquido cefalorraquídeo. Y si tiene 50 cultivos, hágalo con 50, si tiene 500, hágalo con 500. Y ya ahí usted sabe cuáles son las bacterias a las que usted más se enfrenta y cuál es el antibiótico que probablemente debería utilizar de primera opción. ¿Cuál es? El que le salió más sensible en los cultivos del año pasado. David, el año entrante va a cambiar, el año entrante va a cambiar, porque usted va a usar tanto ese antibiótico que el año entrante ya ese no le va a servir. A lo mejor le sirva a otro que hace 3 años no le servía. Pero lo único que ustedes pueden hacer es apoderarse de su propia colonia de bacterias y conocer el comportamiento. Las guías locales, por ejemplo de la ciudad, o las guías de otro país, es poco probable que les sirvan. En peritonitis, por ejemplo, en veterinaria, el 50% de las veces los antibióticos que se escogen no funcionan. Cuando todos hicimos nuestra carrera veterinaria, nos dijeron que los bacteriostáticos eran muy buenos para favorecer el crecimiento y las tetraciclinas en los cerdos y estimulan el sistema inmune porque dejan las bacterias medio vivas, pero en un paciente que tiene una respuesta inflamatoria sistémica, yo no quiero retar más el sistema inmune. Yo lo que quiero es matar absolutamente todo lo que hay ahí. Estas serían bactericidas y estos los bacteriostáticos. ¿Cuál es la ventaja de los betalactámicos? ¿Y por qué hay cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación y después carbapenémicos? Es porque se distribuyen a cualquier parte. Y porque no necesitan ni un enterocito, ni un hepatocito, ni una nefrona para metabolizarse. Usted le da un carbapenémico a un perro y él orina el 100% del carbapenémico sin tocarlo, no se tiene que metabolizar. Son medicamentos extremadamente seguros. Esta mañana hablábamos del riesgo de falla orgánica o el riesgo de falla renal en un paciente séptico. Usted le puede dar fácilmente una dosis 3-4 veces más alta de ampicilina, de cefalexina, de cualquier cefalotina, ceftriaxona, imipenem, meropenem, cualquiera que usted se le ocurra y no va a pasar nada. O sea, los animales toleran eso sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no se tiene que metabolizar. De hecho, el imipenem viene con cilastina y la cilastina es un producto para bloquear los túbulos, para hacer que se demore más tiempo en el cuerpo. Es decir, es súper buen antibiótico, pero además se excreta súper rápido. Entonces le tuvieron que agregar una molécula para que incrementara el tiempo de vida media, porque si no, no servía para nada. Por eso casi siempre el esqueleto de la terapia antimicrobiana debe ser un betalactámico, y lo que hacemos con los aminoglucósidos y con las quinolonas es potenciar el espectro, ¿cierto? Ampliar el espectro a partir de otros 2 bactericidas. Y lo que nunca deberíamos hacer es mezclar un bactericida con un bacteriostático, porque recuerden que uno mata quitando el oxígeno y el otro mata aportándole oxígeno a la célula. Entonces, si usted los usa juntos, los mecanismos de bacteriostasis inhiben la muerte por los mecanismos de bactericidas. Nunca deberían mezclarse el de allá con el de acá. Potencia antimicrobiana, utilizar combinaciones. Sobre esto todavía hay, digamos, una duda grande. En términos generales, hay muchas personas que recomiendan hacer combinaciones porque impactan la mortalidad, pero todavía hay muchas personas que defienden la monoterapia. Yo pienso que en medicina veterinaria es muy difícil hacer monoterapia. Nosotros generalmente tenemos coinfecciones y casi siempre nos toca hacer politerapia. Potencia antimicrobiana, recuerden que hay unos antibióticos dependientes de tiempo y otros dependientes de concentración.
Los beta-lactámicos, como les mencionaba ahorita, tienen una biodisponibilidad tan alta, pero son tan extremadamente hidrosolubles que se orinan rápidamente. Usted le pone ampicilina por la mañana a un perro que está hospitalizado y tiene ampicilina 3 veces al día. Entonces usted le calcula la dosis, le tiene que poner 2 centímetros, usted se los pone endovenoso en bolo, a los 5 minutos tiene toda la ampicilina en sangre, pero a las 4 horas ya no tiene nada. Entonces, ¿qué pasa durante las otras 4 horas antes del siguiente bolo de antibiótico? Las bacterias que quedaron vivas, como no tienen competencia, hacen una fiesta, empiezan a conversar, aparecen otras por ahí. Hey, ¿ustedes por qué están vivas? No, es que nosotros aprendimos a sobrevivir a la ampicilina, toma este plásmido y ya cuando vuelva a la siguiente dosis, estate tranquilo. Después de 3 dosis de ampicilina, eso ya no sirve para nada. Pero usted lo que hizo fue darle suficiente tiempo a las bacterias de ¿qué? De conversar, de ponerse a repartir plásmidos y generar factores de resistencia. ¿Qué se debe hacer entonces con un beta-lactámico? Calculo la dosis, pongo una dosis de carga, 60 miligramos por kilogramo, y ya de ahí en adelante, rata de infusión continua. 3 días, 4 días de infusión de antibiótico, cada 6, cada 8 horas. ¿Para qué? Para no dejar ninguna bacteria viva. El antibiótico no es malo, es que a nosotros se nos olvidó que esto lo enseñaron en farmacología y se nos olvida. Y hay otros que dependen de concentración. ¿Cuáles? Por ejemplo, los aminoglucósidos o por ejemplo las quinolonas. ¿Por qué? Porque tienen que entrar a hacer un metabolismo en el hígado y eso hace que la molécula se demore en excretarse, tanto mejor. Pongo un aminoglucósido y yo ya sé que se va a quedar ahí 12 horas o 24 horas si el riñón no está muy bueno, pero eso lo puedo utilizar a mi favor, ¿cierto? Utilizar esa concentración por esa excreción lenta para que el antibiótico permanezca más tiempo en la sangre. Y después hacer una terapia complementaria. ¿Tiene biómetra? Yo no, programar biómetra. Ah, no, es que estoy en el congreso del AVEX. La semana entrante lo operamos. Nos están dando la oportunidad de erradicar de un solo acto quirúrgico una sopa de bacterias. Saquen ese útero de uno. Todo lo que usted pueda resolver de un tajo sin necesidad de usar antimicrobianos es mejor. ¿Usted para qué va a jugar con candela? ¿Para qué le va a dar chance a esas bacterias de empezar a migrar por el torrente sanguíneo y generarle un trastorno? Todo lo que ustedes puedan resolver quirúrgicamente, prefieran. Siempre es mejor. Utilizar entonces unas técnicas de asepsia o condiciones de asepsia y antisepsia en el quirófano, impecables, lo mismo en el hospital, lavarse las manos, hacer una limpieza y desinfección. Todo eso son condiciones que les van a favorecer o les van a disminuir, digamos, el potencial de mortalidad asociado a infecciones bacterianas. Y el control continuo del foco. Yo les decía, en peritonitis, por ejemplo, pasa mucho que casi siempre, como en las peritonitis secundarias, es una mezcla de una infección primaria con una bacteria del intestino, y eso lo vamos a hablar mañana. Uno casi nunca le atina con el antibiótico, es decir, solamente el 50% de las veces usted le da el antibiótico que el animal necesita, y uno que tomó se alivia. ¿Pero por qué se alivia? Porque se hace un manejo constante del foco. Cuando ustedes tengan una herida infectada, un absceso, no pretenda que el antibiótico le va a resolver el problema. Dele un antibiótico si hay signos sistémicos, pero usted tiene que hacer un manejo local de la herida. Siempre hay que hacer un manejo quirúrgico de las heridas infectadas donde esté. Y crear, ya para terminar, lo que se conoce como los stewardship o los comités de vigilancia epidemiológica. Eso es súper importante. Eso debería estar regulado casi que por ley, ¿cierto? Todas las clínicas veterinarias deberían tener un stewardship. ¿Qué es el stewardship? Es un grupo de personas que tienen como responsabilidad el uso adecuado de antimicrobianos en pequeños animales. Primera tarea, las guías. Tienen que crearlas. Ya está. Hay una guía para el uso de antimicrobianos en infecciones urinarias. Hay una guía para el uso de antimicrobianos en infecciones respiratorias y en piel. Y seguramente ya hay guías para, o van a salir, para el uso de antimicrobianos en enfermedades intestinales idiopáticas, ¿cierto? Hay un montón de debates sobre el uso de metronidazol en enteritis idiopática aguda. Perro llega con diarrea a una clínica, tome su metronidazol. Lo único que hace el metronidazol es disminuir
en 16 horas la remisión de los signos clínicos. O sea, darle o no darle metronidazol a un perro con diarrea idiopática aguda, si usted no sabe la causa, lo único que hace es que se alivie 16 horas más rápido. Eso es lo único que hace el metronidazol, comparado con un probiótico. Entonces, evaluar esas guías y aplicarlas a la clínica veterinaria. Hacer educación, hacer búsqueda y alternativas, reducir, ¿cierto? Reemplazar. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, con el metronidazol. Si dar un probiótico versus dar metronidazol solamente mejora en 16 horas el tratamiento, y yo hago una campaña de educación, porque todo el mundo dice, ay, pero es que para un tutor a veces 16 horas es mucho. Ya, pero si usted le cuenta que lo que usted está haciendo es salvándolo a él y salvando a la humanidad, 16 horas no parece ser tan necesarias para reducir los signos clínicos de una enfermedad que no lo va a matar, ¿cierto? Y hacer vigilancia epidemiológica. ¿Cómo hacemos vigilancia epidemiológica? Es muy fácil. Cojo el cuaderno donde están los resultados de los cultivos y apunto una tabla de Excel: bacteria, resistencia, y ya está. Entonces, estas son las tareas a carbapenémicos. Esa sería una cosa muy grande que nosotros nos podríamos comprometer. Y si se tiene que usar un carbapenémico, se reúnen 2 veterinarios, uno que es el que está atendiendo el caso, un par que no está atendiendo el caso, otra persona, y el propietario. Evalúan los pros y los contras y deciden si merece que el paciente sobreviva a pesar de las consecuencias, ¿cierto? O sea, tomarse un poquitico menos a la ligera el uso de antimicrobianos en Bélgica en animales de producción. Entonces salió una ley en el 2011 que decía, hey, ya no se puede usar más antibióticos como promotores de crecimiento en animales de producción. O sea, nadie, a no ser que el animal esté enfermo, le puede dar antibióticos. Entonces nosotros vemos acá, parecido a lo que yo les mostraba ahorita, unos genes de resistencia, y miren cómo en el primer año o al principio se expresaban un montón los genes de resistencia, pero solo con una ley de prohibición, solo con controlarle a los veterinarios el uso de antibióticos. Miren cómo la expresión de esos genes va disminuyendo. Entonces, en el fondo, ¿qué debemos hacer nosotros? Bien, dejar de usar antibióticos. ¿Dónde lo vamos a dejar de usar? Vamos a dejar de usarlo en castraciones, vamos a dejar de usarlo en OVHs, vamos a dejar de usarlo en atopías, en hipotiroidismo, vamos a dejar de usarlo en pancreatitis, vamos a dejar de usarlo en otitis, ¿cierto? Vamos a dejar de usarlo en bacteriurias que no producen piuria. Vamos a dejar de usarlo en enfermedades virales del tracto respiratorio del perro y del gato, lugares donde nosotros siempre usamos el antibiótico. Y en cambio, si tenemos evidencia clínica o confirmada de una infección bacteriana en un paciente séptico, ahí sí vamos a usarlo. Y ahí vamos a usar un antibiótico bueno, con un espectro amplio hasta que tengamos el cultivo, pero siempre con cultivo. Yo no sé cómo están ustedes acá con la margofloxacina, pero en Colombia ahora pareciera que no hay otro antibiótico. Un perro se mueve, margo. Un perro respira, margo. Recuerden que hace 20 años no se crea una molécula, no es tan nueva la margofloxacina y tampoco es tan diferente a la enro y a la ciclo. Es una quinolona común y silvestre, pero es lo único que hay. Nosotros en Medellín tenemos una bacteria endógena ya que vino del Medio Oriente a los hospitales de humanos y generó una Klebsiella que es resistente a los carbapenémicos. O sea, imagínense ustedes tener una Klebsiella que no la puede matar un carbapenémico, después de eso ya no hay nada, o sea, nada. Y en la comunidad hay gente que le da una gripa, no tiene que entrar a un hospital, o sea, que esa bacteria esté dentro de un hospital ya es entendible, pero en Medellín cualquier persona algún día podría tener infección urinaria y tiene una Klebsiella carbapenémico resistente. Nosotros hicimos un estudio, no tengo los resultados ahora, pero hicimos un estudio de cuáles eran las bacterias más frecuentes en el tracto respiratorio de perros con tos crónica, perros con colapso traqueal, con broncoalacia, nada de enfermedades infecciosas, pero todos cultivábamos
Y la cantidad de KPCs que encontramos fue así. Es decir, ya en la comunidad nosotros tenemos pacientes que conviven con esa Klebsiella. Y lo único que habría por hacerle, si uno quiere, es darle una quimioterapia. Es lo único. Entonces, cuando a mí me llega un paciente enfermo, por cualquier cosa que no necesita un antibiótico, una OVH, una castración de un gato, y en la fórmula veo marcofloxacina, a mí me hierve la sangre, me da susto, temo por mis hijos, temo por la humanidad, porque yo pienso, si este perro algún día, o este gato, o el dueño de este perro o este gato, algún día se enfrenta a esa KPC, lo van a llorar, porque no hay absolutamente nada que podamos hacer. Entonces, ojo con las quinolonas, ojo con los carbapenémicos, si ya los usan, si no los usan, olvídense que yo mencioné algo al respecto. Pero ojo con los medicamentos, son muy buenos porque deberíamos dejarlos solamente para pacientes que lo ameritan. Y un ejemplo de cómo dejar de presionar la naturaleza hace que mejore, pues estas son como imágenes de hace 3 años cuando empezó la pandemia, ¿cierto? Que nosotros veíamos que el hecho de que nosotros dejáramos de habitar y de presionar la naturaleza permitía que siguiera su curso. Entonces, el único camino para mejorar la situación, para levantar el ánimo y no sentirnos tan derrotados, es dejar de usarlos y aprender a usarlos bien en el momento en que los tenemos que usar, que es coger el librito de farmacología y volver a repasar cuáles son las bacterias, cuáles son los antibióticos, cuáles son las rutas, cuáles son las dosis, cuál es la posología, cuánto es lo que dura ese antibiótico dentro del paciente. Establecer equipos multidisciplinarios de vigilancia epidemiológica, evaluar los cultivos, crear y ejecutar